Quien fue el que se pronunció en relación a este tema fue el senador provincial por Mendoza, Lucas Hilardo, que realmente tuvo algunas apreciaciones muy específicas con respecto a la vacunación y a otros temas. Vamos a hablar con él, con Lucas, que los tenemos en línea. Lucas, buen día. Te saluda Juan Pablo Navío y Claudia Durán. ¿Cómo estás? Hola Claudia, hola Juan Pablo, un saludo grande para usted y para la audiencia. Bueno, estuvimos mirando tus redes sociales y sabemos que hablaste del tema, ¿no? Esto vos decías ayer, el gobierno de Mendoza es práctico, ponen una vacuna vacía, pero fue un error de la enfermera y la rajan, el 911 no deriva una llamada y termina en un femicidio, error de la telefonista y la rajan. Un gobierno de inoperantes y corruptos con habilidades para elegir perejiles para culpar. Era lo que vos escribías en tus redes, impunidad total. Bueno, ¿qué nos puedes decir con respecto, bueno, ya te pronunciaste con tu opinión con respecto a esta situación errónea en la vacunación donde, bueno, fue separada del cargo la estudiante de enfermería? Claro, porque en realidad el error sería tomar cada uno de estos casos como casos aislados. Tenemos un gobernador frente a todos los hechos de corrupción es como la molina de las corrupciones, siga en todos los casos. Ustedes fíjense que no es un caso aislado. ¿Se acuerdan la corrupción en vialidad? El gobernador dijo fue responsabilidad de una de las empleadas, no fue responsabilidad del titular, por más que el Tribunal de Cuentas dijo que el titular de vialidad se afanó todo lo que podía en materia de desmanejo en vialidad. Si compraban con dinero nuestro joya para el Día de los Enamorados, iban de vacaciones con la plata de los mendocinos. Gobernador, nada. ¿Se acuerdan cuando vacunaron a supuestamente 30.000 docentes y hubieron errores en los registros? Y dijeron, bueno, no pasó nada, fue una mala carga nada más de los docentes. Sí. Bueno, nuevamente el gobernador dice no pasa nada. Y las vacunas que se perdieron en Las Heras también. Claro, se congelaron las vacunas en Las Heras, no, fue un error, fue un cambio de heladera, ya echamos a la persona que desenchufó la heladera. Bueno, y ahora lo mismo, es un error y esos errores cuestan vidas, como fue el caso del 911, porque en el 911 no se derivó una llamada que podría haber salvado la vida de Florencia, no tengo ninguna duda, porque la persona indicó exactamente dónde estaba Florencia, y dijeron, no, fue un error, y ahí están Munives y Lebrino siendo los dos titulares del peor Ministerio de Seguridad de la historia de Mendoza, realmente de la vuelta a la democracia. Y bueno, entonces un gobernador que no hay ninguna duda que tiene complicidad y que frente a cada uno de estos hechos que hablan de inoperancia y corrupción, el gobernador dice siga, no pasa nada, distraigamos a la gente diciendo que ya encontramos al perejil que estuviera de turno y nosotros seguimos con la nuestra. Y realmente causa indignación, pues no se hace cargo nadie, jamás hay un responsable político, seguramente no vamos a ver a la ministra de Salud explicar nada de esto, como no vimos a los ministros de Seguridad, como no vimos al titular de Vialidad, como no vimos a nadie cuando pasó lo de las vacunas de la cera, o como no vimos explicarlo al titular de la Dirección General de Escuela cuando dijeron que habían vacunado 30.000 docentes por error. Es un gobierno de la permanente inoperancia y la corrupción, y con un árbitro que frente a cada uno de estos hechos dice siga, no pasa nada. ¿Por qué no tienen esa predisposición a dar explicaciones? Ellos tienen cobertura. No es que tienen predisposición a no dar explicaciones, tienen cobertura para no dar explicaciones. Esa cobertura es una cobertura mediática sostenida por un nivel de pauta manejado también de una manera muy llamativa, y a esa cobertura se le suma una cobertura judicial sostenida por un poder judicial que ha sido cooptado por el ex gobernador Alfredo Cornejo, donde tiene el manejo absoluto de toda la justicia, incluido el Ministerio Público Fiscal, que también tiene sus errores. Un Ministerio Público Fiscal que no nos olvidemos, que cuando la madre de Florencia fue a denunciar que su hija había desaparecido, le atendieron en una fiscalía y le dijeron vuelva mañana, estamos cerrados. Ese es el Ministerio Público Fiscal de Alfredo Cornejo, y esa es la justicia que ha dejado Alfredo Cornejo. Yendo al hecho puntual que ocurrió esta semana en el Parque Venegas con esta joven estudiante. A ver, ese estudiante, desde tu punto de vista, ¿hasta qué punto un estudiante de tercer año de una carrera tan importante como es enfermería profesional está en condiciones de llevar adelante una vacunación con una enfermedad que nos ha visto superado a todos, inclusive a los profesionales con muchos años de experiencia?
No, te soy sincero, sí creo que una estudiante de tercer año está capacitada para vacunar. Más cuando se tiene que pensar en un operativo de la magnitud que tiene un operativo de vacunación como el que ha tenido el más grande de la historia, el que se ha hecho en la República Argentina, donde se necesitaba vacunar a grandes escalas, en grandes cantidades, en el medio de una pandemia. Generalmente es lo que suele suceder en crisis sanitarias así, se suele recurrir a estudiantes de medicina. De hecho, los pasantes los pasantes, perdón, me equivoqué la palabra, los residentes de medicina hoy están atendiendo en los hospitales los casos de coronavirus. Seguro, pero están trabajando en la terapia intensiva, que son obviamente los peores pagos, y quienes están reclamando, y aprovecho para solidarizarme y exigirle al gobernador lo mismo que le están exigiendo ellos, que es que le dé dignidad a personas que han tenido que postergar sus estudios, que han tenido que postergar su familia. Pero digo, si están pasando residentes atendiendo este caso, un estudiante de tercer año creo que puede colocar una vacuna. El tema es que nunca se sabe si son casos aislados, porque hay tantos casos aislados que nunca se termina de saber. Y les doy un ejemplo. ¿Usted cómo me explican que el gobierno mete un comunicado diciendo es un caso aislado, un error humano, pero el mismo Ministerio de Salud la denuncia penalmente a esta mujer? Claro. No tienen consideración, no tiene, digamos, consideración que es un error humano. ¿Cuál en es ese el caso? objetivo? Agarrar a una mujer, le hicieron mandar una carta. Para, por supuesto, vapulearla mediáticamente, derivar la atención en la enfermera, y no derivar la atención en que nadie se haga responsable, ni el intendente Tadeo García Salazar, ni la ministra de Salud, ni el gobernador. Nunca es responsable nadie de la política. Siempre son responsables las personas que estaban en el lugar, o que, yo no digo, esta chica seguramente tiene una responsabilidad, pero aquí lo que hay que ver es cuál es el sistema que se está utilizando, con cuántas personas falló, quién está investigando. Pero es muy sencillo, para ellos es un error humano. Ellos se escudan en que es un error humano, pero sin embargo el ministerio la denuncia penalmente a la enfermera. Entonces, si hay un error humano o la denuncia penalmente, se tiene que poner de acuerdo, y si la denuncian penalmente, tiene que haber un responsable político, porque quiere decir que es muy grave. Hablando de responsable, la pregunta que te hacemos es qué van a hacer ustedes desde la oposición, y si creen que, por ejemplo, la titular del Departamento de Inmunizaciones tiene algún tipo de responsabilidad en esto, o también hago referencia, por ejemplo, a lo que se pasaba con las vacunas estas que se perdieron por el mal manejo de la heladera, que tenía que refrigerarlas en las eras. Digo, nunca se dio una respuesta, y tampoco, como decías vos, hubo un responsable político que saliera a dar la cara. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esto y qué van a hacer? Mira, te soy sincero, Claudia, es muy difícil hacer. Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer como oposición, que es solicitar los pedidos de informe, que es intentar que en la legislatura den una explicación. Es difícil porque después no lo hacen. Y la verdad es que nosotros no podemos obligar a que alguien lo haga. Debería ser así por la Constitución, está establecido que un ministro tiene que dar explicaciones, debería ser así, pero no sucede, porque después uno va a la justicia o va al Tribunal de Cuentas y las respuestas son nada, porque son manejados por el gobierno absolutamente. Esto se ha transformado en tierra de una persona, y de a poco la gente se va a ir dando cuenta en algún momento, y los que muchas veces fuimos considerados locos, en algún momento van a decir, che, era verdad, los niveles de corrupción que hay en Mendoza son niveles pero increíbles. Yo lo dije el otro día en Twitter, nosotros vemos a Alfredo Cornejo hablando con absoluta impunidad del regreso de los varados, de por favor que se atiendan en hospitales públicos, y el hijo de Alfredo Cornejo ha regresado en un vuelo privado pagado por empresarios hace 3 días de Bolivia. Y no hay un periodista consultando por qué razón el hijo de Alfredo Cornejo recibe el pago de empresarios de Mendoza para que vuelva en un vuelo privado desde Uruguay, perdón. Entonces, estos son los niveles de impunidad que se vive aquí, absolutamente ocultados por la prensa y absolutamente ocultados y no investigados por la justicia. Esa es la impunidad con la que se mueve el patrón aquí en Mendoza, y esa es a la situación a la que hemos llegado. ¿Qué datos tienen ustedes del viaje del hijo del gobernador? No, el dato concreto es que ha regresado a la provincia en un vuelo privado, llamativamente, porque veo que Cornejo habla mucho de los demás, le gusta hablar del hijo de la ex
presidenta, de la actual vicepresidenta, le gusta hablar de todo, pero Cornejo es una persona muy humilde. Llamativamente su hijo tiene el dinero para pagar vuelos privados para volver, esas cosas no se investigan en la provincia de Mendoza. ¿Está cumpliendo con el aislamiento? ¿Tienen ustedes constancia de eso? No nos corresponde a nosotros, le corresponde al Ministerio de Salud. Habría que preguntarle a la ministra de Salud si lo está haciendo. Bueno, habría que preguntarle a la ministra de Salud, como decís vos, y también de una forma u otra recae, me parece, sobre sus espaldas lo ocurrido en Godoy Cruz. Ya fueron al despacho de ella junto a otros legisladores. ¿Nuevamente van en busca de Nadal? ¿Y cuál fue la respuesta a ir al despacho de ella? Ninguna. Ninguna. Es decir, por eso digo que uno puede hacer todos los esfuerzos, pero lo que se necesita en Mendoza es un pacto, un acuerdo de toda la sociedad de no permitir la impunidad, ni la corrupción, ni la inoperancia de nadie. De nadie. Eso se necesita en Mendoza. Para eso se necesita un gran acuerdo. Un gran acuerdo que hoy está tapado absolutamente por dinero y por una justicia cooptada. Es decir, hasta que en Mendoza no se desmarañe el nudo de corrupción que existe para tapar las idas y vueltas o las andanzas de una sola persona que se ha convertido en la dueña de Mendoza, va a ser muy difícil avanzar en algo que tenga algún beneficio. Bueno, queríamos preguntarte, de paso aprovecho para preguntarte de la llegada de Ramón al Frente de Todos. ¿Qué opinión te merece? La verdad que estoy contento que el Frente de Todos se fortalezca, estoy contento que el Partido Justicialista haya tenido el ordenamiento, el crecimiento que viene teniendo, de la mano de Anabel y de los intendentes. Realmente han hecho un esfuerzo muy grande, porque hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, el Partido Justicialista tenía 4 bloques en la legislatura, estábamos absolutamente fragmentados, divididos. Bueno, los intendentes y con Anabel Fernández Sagasti como presidenta se ha logrado con mucho trabajo una unificación del Partido Justicialista, el fortalecimiento de un frente electoral, y ahora sumar a quien fue una persona que ha sido la tercera fuerza electoral junto con su partido Protectora en las últimas 2 elecciones, porque hay un ataque, ustedes habrán visto ayer, no hace falta que les Sí, hablamos ayer con Ramón. El feroz ataque de los medios tradicionales a Ramón. Jamás van a ver ese feroz ataque contra dirigentes de Cambia Mendoza que juegan a nivel nacional con un partido como Difonso, por ejemplo, que dice que a nivel nacional es cercano a Massa, y aquí juega con Alfredo Cornejo, o como Libres del Sur, o como Bonarrico, o que tienen una legisladora que dice que no fueron 30.000 los desaparecidos, y es parte de su frente. Pero esas cosas los medios tradicionales no hablan. Y hay un ataque a Ramón, que ha sido en las últimas 2 elecciones la tercera fuerza política de la provincia de Mendoza, que ha logrado acuerdos para conseguir cumplir sus promesas y sus compromisos electorales. Es decir, que tiene el respeto de ser una persona, uno de los pocos que ha cumplido con los compromisos electorales asumidos, como es la ley de la zona fría, y que evidentemente ha puesto muy nervioso a Cambia Mendoza su incorporación al Frente de Todos, porque creo que le otorga un volumen y una posibilidad de crecimiento al Frente de Todos importante. Bueno, Lucas, te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias, Claudia. Un saludo grande de Juan Pablo y a toda la audiencia. Chao, Lucas, gracias. Senador provincial Lucas Hilardo hablando con nosotros, presidente del bloque del PJ del Frente de Todos. Bastante picante. Siempre así, Lucas Hilardo, ¿no? Empezamos hablando de la situación ocurrida en Godoy Cruz y nos terminamos enterando lo del viaje. Y yo no lo sabía, lo del viaje. Sí, bueno, lo que decía, ¿no? Por ahí hay como un blindaje que protege, digamos, de la llegada de esa información, o algunos no lo quieren decir, o protege de que no lleguen. Pero bueno, finalmente no sucede, y es lo que acaba de mencionar Lucas Hilardo con nosotros aquí en la radio.